Bien, entonces en este ejercicio lo que me piden determinar son las componentes horizontales de un vector A que tiene una magnitud de 76 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Antes de comenzar a realizar mi ejercicio, lo primero que voy a hacer es dibujar un plano cartesiano para orientarme. Dice el ejercicio que el vector forma un ángulo de 76 grados con respecto a la horizontal. Perdón, de 70 grados. Entonces más o menos yo voy a dibujar un vector que forme ese ángulo con la horizontal. Este sería mi vector A. Y este sería más o menos el ángulo de 70 grados que forma con respecto a la horizontal. La información que me da el problema, entonces la voy a anotar en este espacio. Me dice que la magnitud de A representada con barras de valor absoluto es de 76 unidades. Y me dice que el ángulo que forma con respecto a la horizontal es de 70 grados. Eso es todo lo que sé, y lo que quiero determinar son sus proyecciones o componentes, es decir, la componente en el eje X del vector, la voy a dibujar acá, AX, y la componente del eje Y del vector, voy a dibujarla acá, AY. Me pide determinar la magnitud de cada una de las componentes. Esta es la información entonces que me da el problema, y este es el dibujo. Para determinar entonces las componentes recurro a la magnitud de las componentes, recurro entonces a la fórmula. La magnitud de la componente AX es igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. Esta es la fórmula general, y pues lo que voy a hacer es reemplazar con los datos que tengo del ejercicio. Esto sería la magnitud del vector AX es igual a la magnitud del vector A, pero la magnitud del vector A son 76 unidades, por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X, el coseno de 70 grados. Listo. Haciendo uso de una calculadora, pues se puede determinar el valor de coseno de 70. Esto sería 76 por coseno de 70, que es 0.34. Y al realizar esta multiplicación, encontramos que el valor de la componente horizontal es 25.84 unidades. Eso pues sería la componente, el valor de esta flechita de acá, a lo largo de esa flechita de acá serían 25.84 unidades. Ahora vamos a determinar el valor de la componente vertical, la que va a lo largo del eje Y del vector. Para eso pues también voy a recurrir a la fórmula general, que es AY igual a la magnitud del vector A por el seno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. En este caso pues es un seno de alfa. Eso sería la magnitud del vector AY es igual a la magnitud de A, pero ya sabemos que es 76 unidades, por el seno del ángulo que se está formando acá, que sabemos que es 70 grados. Esto sería AY igual a 76 por el seno de 70 grados, pero el seno de 70 grados es aproximadamente, y acá pues hago una aproximación porque es 0.939, lo voy a dejar como 0.94. 0.94, eso quiere decir que la magnitud de la componente AY 76, pues es el producto de estos dos, 76 por 0.94, eso es 71.44 aproximadamente. Este valor no es exacto, igual que este acá, también es
aproximado unidades. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de hacer? Que a partir del vector A, que no está ni ubicado en el eje Y ni en el eje X, sino que es oblicuo, o sea, forma un ángulo con respecto a la horizontal, nacen dos vectores, dos componentes. Una que es a lo largo del eje horizontal, AX, y que lo largo de ese vector, la longitud de ese vector, de esa proyección, es de 25.84 unidades. Y que nace otra proyección, otra componente a lo largo del eje vertical, y lo que nosotros averiguamos es qué tan larga es. Entonces con eso finalizamos el primer ejemplo de vectores.